Como les venía contando, esta palabra la he titulado ¿De quién eres esclavo? Y nosotros venimos estudiando en los discipulados un tema muy importante que se llama bendiciones y maldiciones. Y creo que ha sido de gran edificación para cada uno de nosotros, para las personas que de pronto han tenido la oportunidad de estar en el discipulado. Quienes no, pues no se preocupen, abriremos más grupos y vamos a seguir de igual manera trabajando con esta disciplina de enseñar la palabra del Señor. Entonces es muy importante que en alguna oportunidad los que de pronto no se han discipulado pues puedan empezar a recibir esta porción tan importante del conocimiento de la palabra de Dios. Y nosotros venimos con este tema y a través de esta palabra, pues ya que lo estamos terminando, la idea es que podamos sellar ese conocimiento y que lo podamos aplicar y que a través de lo que el Señor me ha mostrado, porque desde hace varios días el Señor me ha inquietado con respecto a esta palabra, no es algo que surgió de un momento a otro, sino que he venido, digamos, preparando este tema para que cada uno de nosotros sea ministrado y de igual manera, pues, quienes ya hemos venido recibiendo también este tema de maldiciones y bendiciones, pues, podamos ser inquietados en algunas cosas importantes para el crecimiento nuestro, el crecimiento de nuestras familias y el crecimiento de todos los que están a nuestro alrededor. Y vamos a empezar con lo que significa o la definición de esclavo. Pero antes quiero contarles un poco acerca de la esclavitud. La esclavitud es algo que ha existido durante toda la historia de la humanidad, desde tiempos muy antiguos. Se hizo muy popular aquí en América, por allá en los siglos XVI, XVII y XVIII, cuando tanto españoles como ingleses pues practicaron la esclavitud y trajeron aquí a América a personas de África para ser esclavizadas. Ellos en ese momento en que estaban en la conquista, en la colonia, pues encontraron aquí en América una población de indígenas que no eran muy fuertes para las labores físicas y ellos lo que hicieron fue que trajeron hombres, mujeres de África para que hicieran diferentes labores en el campo y sobre todo labores que exigían un gran esfuerzo físico. De hecho, aquí a América, ellos trajeron cerca de 12 millones de personas que fueron esclavizadas, pero al mismo tiempo pienso que el Señor movió el corazón de muchos hombres, en especial en América del Norte, en Estados Unidos, y finalmente en 1863 fue abolida la esclavitud en Estados Unidos gracias a un decreto del presidente Abraham Lincoln y empezó a hacerse efectiva en 1865 después de que terminó pues una guerra civil que hubo allá en Norteamérica, en Estados Unidos, donde algunos estaban de acuerdo con la esclavitud, sobre todo los estados del sur y los estados del norte de pronto no lo compartían y finalmente pues fue efectivo el que se diera ese hecho en 1865. Entonces aquí estamos hablando de, como para ponerlos un poco en contexto, de lo que es una esclavitud física, pero lo que más nos interesa a nosotros es que estudiemos la parte espiritual, porque aunque hoy, digamos, está totalmente
abolida la esclavitud, está prohibida, aunque se practica de alguna manera en algunos países, pero en general está abolida, pero hay algo más grave que nos está afectando a muchas personas en el mundo, y es la esclavitud espiritual, la idolatría, tantas cosas que hay hoy por hoy en esta sociedad y que evitan y hacen que las personas no puedan avanzar espiritualmente y que no puedan conocer de Dios, ni se puedan enamorar de Dios. Veamos la definición de esclavo. Persona que no es libre, que está bajo el dominio de otro, perdiendo la capacidad de disponer libremente de sí mismo. Otra definición que encontré es persona cuya libertad está sujeta a algún compromiso, deuda, promesa o relación. Es decir, no solamente el estar, digamos, sujeto a otra persona que lo compró y que tiene el derecho sobre esa vida, sino que de igual manera también puede haber compromisos, puede haber relaciones que nos esclavizan. Prisionero de guerra o deudor incobrable en la antigüedad, o persona de origen africano que entre los siglos XV y XIX era cazada como un animal y recibía un trato similar. Persona sujeta a un vicio, una pasión o un defecto del que es incapaz de independizarse. La esclavitud. Entonces, la definición de esclavitud: la esclavitud es una servidumbre, sometimiento, sujeción, opresión, cautiverio de una persona que carece de voluntad por estar sometida a otra persona o cosa. Y como ya les mencionaba, aunque es una práctica prohibida, pues realmente hay esclavitud espiritual. Vamos entonces a estudiar un poco lo que ha sucedido desde el principio de la historia de la humanidad. Y vamos a poder entender el por qué existe hoy la esclavitud espiritual. Y vamos a repasar un poco lo que nos enseñó hace 8 días la pastora Cheche. Ella nos habló de 2 semillas, ¿lo recuerdan? Sí, Caín y Abel. Caín, la semilla de muerte; Abel, la semilla de vida. Y a través de Caín, de la semilla de muerte, viene la esclavitud. Es decir, que la esclavitud espiritual está relacionada con el pecado. Y a través de Abel se transmitió por todas esas generaciones la semilla de vida, que esa semilla de vida es la que trae la libertad, que es parte de lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Vamos a hacer ese contraste, a poder entender lo que significa la esclavitud y lo que es la libertad. Y finalmente vamos a concluir y vamos a poder entender nosotros verdaderamente de quiénes somos esclavos. Y esto que trajeron Caín y Abel fue determinante para todo el curso de la historia del pueblo de Dios, para lo que pasó de ahí en adelante con el pueblo escogido, con Israel y aún con lo que pasó con toda la humanidad. Pero nos vamos a enfocar más en el pueblo de Israel, nos vamos a enfocar más en el conocimiento de la Biblia y en lo que nos enseña la palabra de Dios. Y vamos a empezar estudiando en primer lugar lo que significó, lo que fue la esclavitud en el Antiguo Testamento. Entonces vemos que hubo una semilla y esa semilla vino a través de Caín, y esa semilla lo que hizo fue que digamos, esparciéndose generación tras generación,
Y lo que trajo no fue solamente la esclavitud de las personas de manera individual, sino que eso tomó tanta fuerza que ya encontramos más adelante a todo un pueblo, y aún el pueblo de Dios, sometido a la esclavitud. Es decir, parte una semilla de alguien individual se va esparciendo, incluso puede abarcar a todo un pueblo, que es lo que nosotros de hecho vemos en este momento de lo que está pasando en el mundo. O sea, no solamente la esclavitud individual de cada persona, de cada individuo, sino que lo que ha hecho Satanás a través también de su obra es que muchos territorios, porque él es muy territorial, sean sometidos totalmente por el pecado, donde vemos que incluso territorios o naciones enteras son azotadas por causa del pecado, son esclavas espiritualmente, son gobiernos y son potestades y son entidades y son personas que están sometidas completamente al pecado y sometidas completamente a la esclavitud. Vamos a buscar en la palabra de Dios Éxodo 3 del 7 al 8. Quiero invitar a la persona que lo tenga. Dice así la palabra de Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces vemos en esta porción de la palabra dónde estaba el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba en Egipto. El pueblo de Dios estaba donde la semilla de Caín había prosperado, porque Egipto era un pueblo que no conocía de Dios, que cuando llegó José con su semilla de vida quiso traer algo distinto, pero dice la palabra de Dios que después de que murió José y después de que todas esas generaciones que habían conocido de Dios también murieron, llegó un rey, llegó un faraón perverso, que él no conocía la obra de Dios, que no conocía a José, que no entendía lo que significaba o el significado del pueblo de Dios y el significado del Señor. Y ese hombre lo que pensó fue, pues veo aquí un pueblo que cada vez más se multiplica en Egipto. Es un pueblo que crece y que pues va a llegar un momento en el que se va a terminar apoderando de Egipto. Entonces es necesario que a ese pueblo le demos un tratamiento diferente. Y fue cuando Egipto y el faraón deciden esclavizar al pueblo de Dios. Y los forzaron a hacer una serie de trabajos físicos, pues que eran bastante agotadores. Ellos tenían que, pues dice la palabra de Dios, que construyeron varias de las ciudades, de las edificaciones, y que eran maltratados. Realmente el pueblo de Dios empezó a recibir una total esclavitud de parte de los egipcios. Y en ese momento, pues Dios decide que era necesario traer la libertad sobre el pueblo de Israel, que estaba totalmente oprimido y estaba y era tratado, digamos, en ese caso con dureza y obligado a hacer toda esa cantidad de labores. Entonces llega Moisés, y Moisés
con toda la instrucción de Dios, Él lo que hace es que saca al pueblo de Israel de Egipto. Pero digamos que esa semilla de esclavitud no termina ahí, porque llega la esclavitud bajo la ley de Moisés. La esclavitud aparentemente había sido abolida, pero realmente esa semilla sigue generación en generación. Y vemos cómo ese pueblo de Israel realmente no valoró lo que el Señor hizo. Incluso ellos en su corazón seguían siendo esclavos de Egipto. Aunque estaban allá en el desierto y el Señor los había librado y después los llevó a la tierra prometida, ellos realmente, a través de su desobediencia, no encontraron la libertad. Realmente siguieron siendo oprimidos y siguieron siendo esclavos. Y aún la ley, que eran una serie de reglas, unas normas que Dios puso para que ese pueblo por lo menos pudiera estar como más controlado, poder tener un control, que no se perdiera. Pero realmente esa ley no traía esa libertad. Esa libertad llegaría después en el Nuevo Testamento. No era suficiente. Realmente esa ley finalmente no era la solución y seguía llevando la esclavitud generación tras generación. De hecho, ellos mismos tenían unas leyes. Y vamos a leer Levítico 25 del 43 al 44. Dice así: no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. Entonces vemos cómo aún la ley de Moisés permitía la esclavitud, permitía que se pudieran comprar y vender esclavos. Aunque ellos tenían, digamos, otra ley, que era que un esclavo no podía estar más de 6 años esclavizado. Es decir, a los 6 años el amo lo que tenía que hacer era pues darle una tierra y unos bienes, un ganado a ese esclavo para que fuera libre. Es decir, un esclavo no podía estar más de 7 años. En el año séptimo, que para ellos era el año del jubileo, ellos lo que hacían era que liberaban también a los esclavos. O ya otra cosa era diferente, era si el esclavo decidía por sí mismo continuar con su amo porque pues finalmente le cogió aprecio, lo amaba y quería seguir siendo esclavo, él podía tomar esa decisión. La esclavitud bajo los enemigos de Israel. El pueblo desafortunadamente no obedeció. Es decir, por más oportunidades que Dios le daba, ellos seguían desobedeciendo y seguían practicando el pecado. Entonces llegaron otros pueblos, llegaron los fenicios, llegaron los de Asiria, llegaron los de Babilonia, llegaron los filisteos. Todos esos pueblos lo que hicieron fue que oprimieron a Israel. Incluso muchos de ellos los llevaron esclavos a otras tierras. Vamos a leer como ejemplo Joel 3 del 4 al 6. Y dice: y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza.
porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. Entonces vemos aquí un claro ejemplo de cómo muchas personas del pueblo de Israel fueron esclavizadas y llevadas y vendidas a los griegos, dice la palabra de Dios. De igual manera vemos todo lo que pasó con lo que fue el exilio hacia Babilonia, donde muchos hebreos fueron llevados a la capital de Babilonia para ser de igual manera esclavizados y puestos bajo la servidumbre del rey de Babilonia. Después de que ellos fueron sometidos por estos pueblos, llegó otro peor, que fue el Imperio Romano. El Imperio Romano esclavizó gran parte del mundo de esa época, incluyendo al pueblo de Israel. Y es ahí cuando ya llega Jesús, vemos que la gran expectativa que tenían los israelitas, los judíos, era sencillamente ser libres del Imperio Romano. Y lo que ellos esperaban en ese momento no era una libertad espiritual, sino que ellos querían ser libres de la opresión de los romanos. Pero ellos se encontraron con otra cosa muy diferente en el mensaje de Jesús. Y vamos ahora a entender lo que es la esclavitud espiritual. Y vamos para ello a leer Juan del capítulo 8, del 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es bastante conmovedor leer esa palabra. ¿En qué sentido? Es que los judíos estaban de pronto tan ciegos en su entendimiento y aún tan cerrados en su espiritualidad, que aún ellos decían que no habían sido esclavizados. O sea, que ellos pertenecían al linaje de Abraham y que ellos nunca habían experimentado la esclavitud. Cuando la experimentaron en Egipto, la experimentaron en Babilonia, la experimentaron con los filisteos, la estaban experimentando con los romanos. O sea, era tan cerrado lo que era, digamos, el corazón de las personas que aún conocían de Dios en esa época, que no lo podían reconocer. Y Jesús ya les planteaba algo muy diferente. Y Él les decía, es que esa verdadera esclavitud viene a través del pecado, son formas de esclavitud. Y Jesús ahí claramente en la palabra las llama pecado. Y dice que quienes practican las formas, pues Dios los llama esclavos del pecado. Y que la consecuencia de esa esclavitud del pecado es nada más ni nada menos que la muerte espiritual. Y hay muchos diferentes tipos de esclavitud espiritual. Lo que estamos viviendo hoy en el mundo moderno, por ejemplo, la esclavitud a la pornografía, al sexo, al alcohol, la esclavitud a las drogas, al juego. ¿Cuántos que son esclavos de estar jugando
de estar en casinos, el sadomasoquismo, el lesbianismo, el homosexualismo, la esclavitud a la religión. ¿Cuántas sectas en este momento se han levantado contrarias a lo que está en la palabra de Dios? A la santería, a la hechicería, la esclavitud al ocultismo y todas las formas, la esclavitud a los vicios, al poder, al trabajo. Muchas veces algo que puede ser que uno diga que no tiene nada que ver con la parte espiritual, pero realmente una persona que está esclavizada al trabajo es mucho el daño que se hace a sí mismo y le hace a su familia. Y finalmente es una idolatría. La esclavitud al dinero, que tantos males está causando en este mundo moderno, la esclavitud a la codicia. Y son infinitas. Podría quedarme aquí enumerando tantas formas en las que el Satanás ha oprimido a las personas, ha oprimido al mundo. Y algo bien interesante es que, así como le pasaba a los israelitas, la gran mayoría de las personas no saben que son esclavas. No tienen esa percepción de sí mismos ni de lo que está pasando. O sea, es algo bastante increíble. Porque Satanás se ha encargado de cauterizar tanto los corazones de las personas que para mucha gente, eso sencillamente es normal, ¿cierto? El alcohol, estoy pasando bueno, pues es algo que sencillamente me divierto, ¿sí? Y en todas las formas de pecado, o sea, las mentes empiezan a ser tratadas de una manera que ignoran y no tienen ni idea ni siquiera de lo que está pasando con toda su parte espiritual, donde quizás hay muchos más esclavos que cuando vinieron aquellas personas de África, América. Son millones de personas las que están verdaderamente esclavizadas. Y quizás nosotros los que estamos aquí tenemos el privilegio de escuchar un mensaje de parte de Dios, de poder tener un entendimiento, un conocimiento de la palabra de Dios, de poder abrir nuestra mente y aún renovar nuestra mente. Pero muchos no, muchos tienen totalmente cerrado el entendimiento. Y viene esto tan importante que es la libertad espiritual. Vamos a leer Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿a través de quién está la libertad? A través de Jesús, a través del Hijo. Él vino a traernos ese convencimiento. Él les decía a los israelitas, les hablaba de formas de pecado, les hablaba del infierno, les hablaba de la esclavitud que eso producía, en un sentido totalmente espiritual, pero también les dijo que la única manera en que podíamos ser libres es a través del conocimiento, de la aceptación del Hijo de Dios. Él era el único que podía hacerlo. Entonces, podemos encontrar que esa libertad espiritual, que es lo que les voy a definir, no se las voy a definir como en el diccionario. Les voy a dar la definición que a nosotros nos interesa. Significa la liberación de algo que esclaviza e impide que el hombre goce plenamente de su creador. ¿Sí? O sea, al nosotros ser libres de la esclavitud, nosotros podemos estar
en comunión con Dios, en comunión con nuestro Creador. Puntualiza la capacidad del hombre libre para encontrar el gozo de vivir en comunión con Dios y recibir las bendiciones divinas. Es decir, esa libertad realmente está ligada a Dios. Porque otra forma diferente, entre comillas, de libertad, eso ya sería algo completamente distinto. Eso ya estamos hablando de pronto de rebeldía o estaríamos hablando de un libertinaje, de algo que no está ligado a Dios. ¿Sí? El que una persona pueda hacer lo que quiera, vivo en un país libre, puedo trabajar en lo que quiera. Esa no es una verdadera libertad. Realmente eso es un engaño, eso es un sofisma, distracción de parte del enemigo. Tú puedes hacer lo que tú quieras, tú eres libre, pero realmente está siendo esclavo del pecado. Y vemos cómo Dios empezó a trabajar desde el Antiguo Testamento con esa libertad. Y un claro ejemplo es lo que ya estábamos hablando acerca de lo que pasó en el Éxodo con el pueblo de Israel. Vamos a leer Éxodo 19 del 3 al 7 y vamos a ver en esta palabra la gran promesa que tenía Dios para su pueblo, y es la promesa que aún vive, porque es que su palabra permanece para siempre, su palabra es eterna, cielo y tierra pasarán y sus palabras no pasarán. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Qué promesa de parte de Dios, donde Él anunciaba de que íbamos a ser sacerdotes, de que íbamos a ser santos, de que íbamos a ser una generación totalmente bendecida. Pero había una condición, y era obedecer, era escuchar y obedecer la voz de Dios. Sencillo. Y ahí vamos a poder recibir todas esas bendiciones. Y ahí ese pueblo esclavo que estaba en Egipto, él ahí iba a encontrar la verdadera libertad. No era simplemente con la salida de allá, era algo más grande, era algo realmente espiritual, pero quizás era difícil para ellos el poder comprenderlo, el poder entenderlo, a pesar de que se transmitía el mensaje, pero de pronto ellos estaban más en la carnalidad, estaban más en lo natural, no estaban en lo espiritual. Y entonces fue necesaria la obra redentora de Cristo en el Nuevo Testamento para que todos pudiéramos conseguir la libertad. Y vamos a leer lo que nos dice Lucas 4 del 18 al 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces vemos cómo aquí el Señor proclama esto en el inicio de su ministerio. Él decía lo que Él iba realmente a hacer,
¿Qué era lo que le interesaba hacer? Y era que Él venía a redimirnos del pecado. Él venía a librarnos de la esclavitud. Solo el poder de Cristo puede liberar al hombre del pecado para muerte, de la ley de la esclavitud y corrupción, de toda obra mala, de toda tentación, de la potestad de las tinieblas y de hombres perversos. Solamente la obra redentora de Cristo lo puede hacer. Solamente Cristo es el que puede hacer eso en cada una de nuestras vidas. Por eso es que es tan importante ese paso que nosotros dimos de poder aceptarlo, de poder recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque solamente Él es el que se puede encargar de hacer esa obra en nosotros. Porque es que cuando estábamos en el mundo, estábamos sin Cristo, sencillamente estábamos como esclavos del pecado. Es decir, no tenemos sino dos caminos: o engendramos en nosotros la semilla de muerte o engendramos la semilla de vida. No hay más camino, no hay intermedios. Solamente es eso: o somos esclavos del pecado o somos libres a través de Cristo. El cristiano liberado de todas las fuerzas del mal acepta gustosamente ser siervo de Dios. Es decir, la clave para que un cristiano sea un siervo de Dios es sencillamente que esté libre del pecado, porque de esa manera él va a poder hacerlo con amor. Él va a poder servirle a Dios con una verdadera entrega y un verdadero sacrificio. Y aquí entramos en este concepto. Somos libres, pero al mismo tiempo esclavos de Cristo. Por eso es que la pregunta: ¿de quién nosotros somos esclavos? ¿Somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo? Y vamos a leer 1 Corintios 7:22. Dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Es muy sencillo. Si nosotros queremos alcanzar la libertad, tenemos que ser esclavos de Cristo. Pero si nosotros tomamos una decisión contraria, sencillamente somos esclavos del pecado. Vamos a buscar todos la siguiente palabra, que es Éxodo 21, del 5 al 6. Y dice, Éxodo 21, del 5 al 6. Pero si el siervo dice: yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo arrimará a la puerta o al poste y le horadará la oreja con lesna. Así será su siervo para siempre. Me llamó mucho la atención esta palabra, porque es realmente lo que ocurre en nosotros espiritualmente cuando decidimos ser esclavos de Cristo. Entonces, ¿qué pasaba en esa época? Una persona entonces era esclava durante los 6 años. En el 7º año tenía que ser liberada. Era lo que establecía la ley. Pero como les decía hace un momento, si esa persona llegaba a amar tanto a su amo, su señor, él podía escoger el seguir siendo esclavo de ese señor de por vida. Y entonces había en ese entonces como una norma, una ley, en que si eso sucedía, él se iba a parar en la puerta de la casa con el señor, pues el amo, con el esclavo.
y lo que hacía era que le abría un orificio en la oreja. ¿Sí? Eso es lo que significan esas palabras ahí raras que hay por ahí, se las traduzco. Es sencillamente le abría un orificio en la oreja. Eso ya lo marcaba a él como un esclavo de por vida. ¿Por qué? Había tomado esa decisión por amor. ¿Sí? Y eso tiene un significado espiritual bien tremendo, porque eso significa de que él estaba dispuesto a escuchar y a obedecer por siempre y hasta que se muriera la voz de su Señor. ¿Ya? Y eso es lo que debe suceder con nosotros, ya llevándolo al ámbito espiritual. Cuando nosotros decidimos ser esclavos de Cristo, pasa exactamente lo mismo. Es como si en nuestro corazón, ¿sí?, se abriera de esa manera que nosotros decidimos seguir escuchando la voz de Dios y obedeciendo la voz de Dios. Y es una decisión tan determinante que si nosotros lo vamos a realizar es porque es de por vida. O sea, si nosotros decidimos ser esclavos de Cristo y ser siervos de Cristo, es porque nosotros hemos decidido caminar con el Señor, escuchar su voz, ¿sí?, y obedecer su voz. Porque cuando nosotros hacemos lo contrario, cuando nosotros no obedecemos la voz del Señor, no obedecemos lo que está en la palabra de Dios, hacemos el proceso contrario, es decir, nos devolvemos. Ya ahí le estamos dando o estamos abriendo las puertas para que entre en nosotros la esclavitud del pecado. Ser esclavo de Cristo significa reconocer el sacrificio que Él hizo por nosotros y tomar la decisión de depender absolutamente de Él. En la misma ley de Moisés, nosotros podemos también estudiar un principio bien importante, y era que un esclavo se podía, o sea, había diferentes maneras de que un esclavo fuera libre. Sí, no solamente era esperar, digamos, los 7 años del jubileo, sino que un esclavo también podía ser libre si por ejemplo, su familia o alguien pagaba un precio por él. ¿Sí? Ese esclavo podía quedar libre, ¿cierto? Y Jesús, la obra que él hizo es tan importante, fue tan determinante, fue tanto amor por nosotros, por la humanidad, que él hizo exactamente lo que estaba establecido en la ley, pero él lo compró con el precio de su sangre preciosa. Él compró nuestra libertad. Él hizo ese sacrificio en el Calvario, en la cruz, fue crucificado para poder comprar nuestra libertad, para que nosotros decidiéramos ser esclavos de Él, esclavos de Cristo, encontrar la libertad a través de poder depender enteramente de Él. Ya para concluir, les voy a leer esta porcioncita de la palabra que está en Isaías 5:13. Y dice así: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Esta palabra es bien importante y que la podamos nosotros entender y que la podamos nosotros tener muy presente en nuestras vidas. No podemos dejar de estudiar y de conocer la palabra de Dios, porque si eso pasa en nuestras vidas,
sencillamente va a venir a nosotros la esclavitud y vamos a padecer hambre espiritual y nos vamos a secar espiritualmente. Es indispensable que nosotros tengamos constantemente esa relación y ese estudio y ese conocimiento de la palabra del Señor. Eso no lo podemos abandonar. Así como tenemos que desayunar, almorzar, comer todos los días para mantener nuestro cuerpo físico, la manera de mantener nosotros nuestro cuerpo espiritual, de mantener vivo nuestro espíritu, es sencillamente a través del conocimiento de la palabra de Dios. Eso es vital, es fundamental para que no haya una sequía espiritual en nosotros. Y podemos concluir que estuvo implícito en el ministerio de Cristo desde que empezó su ministerio, desde que hizo esa autodeclaración que leyó hace un momento Luis en Lucas, hasta lo que fue el sacrificio de él en la cruz, donde encontró la victoria sobre la muerte. Y vemos que en ese mensaje de Jesús está ese concepto total de liberación del hombre, donde el pecado lo esclaviza, lo deshumaniza y limita la realización de su potencial como hombre y como cristiano. Les vuelvo a leer Juan 8:36 para concluir. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Vamos a orar.